Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día viernes 10 de marzo, viernes de la segunda semana del tiempo de Cuaresma. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día, viernes, en la primera lectura leemos el libro del Génesis, capítulo 37, versículos 3 al 4, 12 al 13 y 17 al 28. Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos, porque lo había engendrado en la ancianidad. A él le había hecho una túnica de amplias mangas. Sus hermanos, viendo que lo amaba más que a todos ellos, llegaron a odiarlo al grado de negarle la palabra. Un día en que los hermanos de José llevaron a Siquem los rebaños de su padre, Jacob le dijo a José: «Tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquem. Te voy a enviar allá». José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos y antes de que se les acercara, conspiraron contra él para matarlo y se decían unos a otros: «Ahí viene ese soñador. Démosle muerte, lo arrojaremos a un pozo y diremos que una fiera lo devoró. Vamos a ver de qué le sirven sus sueños». Rubén oyó esto y trató de liberarlo de manos de sus hermanos, diciendo: «No le quiten la vida ni derramen su sangre. Mejor arrójenlo en ese pozo que está en el desierto y no se manchen las manos». Eso lo decía para salvar a José y devolverlo a su padre. Cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica y lo arrojaron a un pozo sin agua. Luego se sentaron a comer y levantando los ojos vieron a lo lejos una caravana de ismaelitas que venía de Galat con los camellos cargados de especias, resinas, bálsamo y láudano, y se dirigían a Egipto. Judá dijo entonces a sus hermanos: «¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Vendámoslo a los ismaelitas y no mancharemos nuestras manos. Después de todo, es nuestro hermano y de nuestra misma sangre». Y sus hermanos le hicieron caso. Sacaron a José del pozo y se lo vendieron a los mercaderes por 25 monedas de plata. Los mercaderes se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. En la lectura que hacemos hoy del libro del Génesis tenemos efectivamente la historia de José, el hijo de Jacob, el hijo menor de Jacob, que es traicionado por sus hermanos por el celo que despertaba justamente el amor que le tenía su padre Jacob. ¿Qué podemos contemplar de esto? En primer lugar, Jacob como padre, ¿tiene derecho a tener su preferido? Sí, claro, por supuesto. Por supuesto que tiene derecho a tener su preferido. ¿Cuál es el problema? Que lo hace notorio a sus otros hijos. Y ahí es donde está el verdadero problema. Lógicamente, un padre tiene derecho a tener más inclinación, más afinidad por uno que por otro. ¿Por qué? Porque así son las relaciones humanas. Uno tiene más cercanía, más afectividad, a veces de un modo inconsciente y natural. Pero que eso es lo que se debe preocupar. Debe procurar siempre la justicia. Esa justicia de no mostrar favoritismo ni por uno ni por el otro. Esto en las diferentes condiciones. Oye,
Una persona puede tener efectivamente como maestro un alumno preferido, puede tener un empleado favorito, puede tener un amigo favorito, pero siempre mostrando efectivamente la justicia, no el favoritismo. Y ahí es donde Jacob se ha equivocado, mostrando esto a sus otros hijos. Por la parte de los hijos, que es importante reconocer que si uno tiene sus favoritos, está en su derecho, está en su derecho. ¿Qué injusticia había cometido Jacob respecto a sus otros hijos? No nos muestran ninguna. No nos muestran ninguna. Nos muestran que le tenía más cariño y le había mandado hacer una túnica de amplias mangas. Punto. Ay, pero nosotros no las hizo. Pero estás desnudo, no te ha dado vestido, no te ha dado las cosas que necesitabas, te ha negado la alimentación. ¿Acaso eras una cenicienta esclavizada, tirada en el sótano? No. Entonces no ha habido un acto de injusticia. No porque uno muestra su favoritismo, ya hemos dicho en primer punto que uno tiene que tratar de no mostrar esos favoritismos, pero no porque una persona tiene un favorito significa que a mí me está realizando una injusticia. Al no haber hecho ese análisis, ¿qué es lo que despierta en los hermanos? Despierta efectivamente ese odio al grado de negarle la palabra. Jacob, que había enviado a sus hijos a pastorear lejos, manda también a José posiblemente tratando de que entren en ese diálogo. Y cuando lo ven desde lejos, entonces dicen, ahí viene ese soñador. ¿Por qué ese soñador? Porque ya se conocía que José va a interpretar los sueños. José es aquel que después en Egipto interpreta el sueño del faraón. Esas 7 vacas gordas y esas 7 vacas flacas. Ahí viene ese soñador. Démosle muerte. Arrojémoslo a un pozo. Diremos que se lo comió una fiera y veremos de qué le sirven sus sueños. Rubén, uno de los hermanos, dice, no lo hagamos así, no se manchen las manos. Dice la escritura que Rubén quería salvar a José. Pero fijémonos bien que esto es una actitud muy poco valiente, muy cobarde. No, yo quiero hacer el bien, pero lo quiero hacer como serpiente ahí dando vueltas. No directamente. Cuando lo que tenía que hacer delante de esto era saltar en defensa de su hermano y decirles con claridad, no, de ninguna manera, no lo voy a permitir. Ay, no, pero es que yo no podía hacer nada. Bueno, mira, a veces habrá situaciones en las cuales efectivamente saldremos derrotados, pero donde hay que ser valientes para demostrar la posición de la verdad, de la justicia, del bien, no a medias. No a medias, no por este laberinto voy a ir finalmente hacia el bien. No, directamente hacia lo bueno, directamente hacia el bien, como tenemos que hacer los hijos de Dios. Cuando llegó José, sus hermanos lo despojaron de su túnica, lo arrojaron a un pozo. Luego se sentaron a comer cuando vieron a un grupo de ismaelitas que venían de Galat y se dirigían con toda una serie de mercaderías a Egipto. Y Judá, uno de los hijos de Jacob, dice a sus hermanos, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Vendámoslo a los ismaelitas y no mancharemos nuestras manos. Claro, cuando una persona no tiene claridad moral, cree que hay acciones que son más valerosas que otras. No me voy a manchar las manos matándolo, pero lo voy a vender como esclavo. Mira, ni lo uno ni lo otro. No se trata de intercambiar un mal por otro mal, se trata de hacer el bien. Se trata de hacer siempre el bien. Y sus hermanos hicieron caso. Sacaron a José y lo vendieron a los mercaderes que lo llevaron hasta Egipto. Esto es
sumamente importante en este tiempo de Cuaresma leer esta historia. ¿Por qué? Porque nos recuerda a esos 12 hijos de Jacob, de los cuales surgen las 12 tribus de Israel, de los cuales se entiende por qué el Señor escoge a sus 12 apóstoles. Pero nos va a mostrar la historia de José, cómo el mal no tiene la última palabra, cómo ese odio de esos hermanos no va a tener la última palabra en la historia de José, que terminará siendo el administrador del faraón, dirigiendo todo Egipto, y que podrá después salvarle la vida a su padre y a sus hermanos y a toda su familia en el tiempo de hambruna. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículos 33 al 43 y 45 al 46. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar, en él construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros: este es el heredero. Vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron: dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo: ¿no han leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, que era tenido por un profeta. Palabra del Señor. El Señor está en Jerusalén, estamos en el capítulo 21 del Evangelio de San Mateo, en estos diálogos, en estos enfrentamientos con los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, a los cuales les dirige esta parábola. Una parábola muy sencilla. Había un propietario. ¿Quién es el propietario? Dios. Qué bonito esto. Qué bonito, porque la parábola se basa en la imagen del propietario, su hijo y los arrendatarios, aquellos que han sido puestos ahí simplemente con un alquiler. Es decir, que no son propietarios, simplemente alquilan, son temporales. Bueno, ¿qué nos está mostrando inmediatamente esta parábola? La condición de nuestra existencia. ¿Quién es el único propietario? Dios. ¿De qué me puedo considerar yo propietario en este mundo? De nada, de absolutamente nada. Mi propiedad no es propiedad, es simple administración temporal, siempre temporal. Cuando perdemos la noción de la temporalidad de este mundo, es cuando nuestro corazón se desvía. Yo estoy solo por un momento. Todo en esta existencia es temporal. Si en cambio yo pierdo esta noción y creo que esta es la realidad definitiva, mi propiedad, bueno, entonces me desvié
me extravié completamente. Si mi vida se esforzó solamente para conseguir las propiedades en este mundo. Esto nos da justamente la condición de que si tenemos un alquiler, una temporalidad, bueno, tenemos que hacer lo que corresponde en ese tiempo. Hay un propietario que tiene una viña y la alquila mientras se va de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envía a sus criados a pedir su parte. Pero en vez de hacer lo que tenían que hacer, que era tan sencillo, darle la parte que le correspondía al dueño, matan a los criados, los golpean, los apedrearon. Envía el Señor a más criados. ¿Quiénes son estos criados? Estos criados son los profetas. La imagen que nos está presentando la parábola es justamente esos profetas que ha enviado el Señor una y otra vez al pueblo para recordarles, ustedes son mi propiedad. Este pueblo es propiedad mía, que vive además en una tierra que yo les di. Denme los frutos. ¿Y cuáles son los frutos? El cumplimiento de la alianza. Es decir, el que cumplan la palabra del Señor, que cumplan los mandatos del Señor. Pero no solo que no cumplen con el alquiler, sino que además a esos enviados que van a recordarles cuáles son sus obligaciones, los maltratan y los matan. No quieren responder. Y finalmente el dueño envía a su propio hijo. ¿Qué nos está diciendo? Dios ha enviado a los profetas y después ha enviado a su propio hijo, pensando, bueno, a mi hijo lo respetarán. Pero los viñadores al verlo dijeron, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Fíjate el tema de la propiedad. Creen que matando al heredero van a conquistar la herencia que le pertenece solo al heredero. Pero no le puede pertenecer a nadie en este mundo. Este mundo no le puede pertenecer a ninguna persona en este mundo. Por eso al que le pertenece y al que le pertenece toda la creación y toda la vida es solo al Señor, solo a Dios. Siempre será así, nunca será de otro modo. Y entonces le pregunta a los sumos sacerdotes y a los ancianos, bueno, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Y esos mismos sumos sacerdotes y los ancianos responden, darle una muerte terrible a esos desalmados y arrendar a otros para que le entreguen sus frutos a su tiempo. Así es. Mira qué inteligentes, mira qué racionales, mira qué lógicos que son para responder, pero no han entendido ustedes que me refería a ustedes mismos. ¿No han escuchado que la piedra que desecharon los constructores es la piedra angular? Esto es lo que sucede en la pasión de nuestro Señor. Aquello que parece insignificante, despreciable. ¿Quién es Jesús? Un hombre que nos molesta. Matémoslo. Pongámoslo en la cruz, riámonos de él. Míralo, ahí está. Era insignificante. Ese que los constructores creyeron que era insignificante, que no servía, esa es la piedra angular. La piedra angular es aquella piedra sobre la cual se pone todo el peso del edificio, sobre la cual se construye, la que soporta toda la construcción. ¿Y qué les dice el Señor? Por eso les será quitado el reino de Dios a ustedes y se le dará un pueblo que produzca frutos. Eso es lo que ha ocurrido en ese cambio del pueblo de Dios. Israel siempre será el pueblo elegido, el pueblo de Dios, pero ha habido una transformación, un cambio hacia ese nuevo pueblo de Dios que es la iglesia, los bautizados, aquellos que efectivamente quieren seguir al Señor, pero que siguen teniendo que dar frutos. El ser bautizado no ha marcado la última palabra, porque la última palabra es la vida que yo decido, la vida que efectivamente decido tener de cara al Señor. Al oír estas palabras y entender que se refería a ellos, quisieron aprenderlo. Pero ¿por qué no lo hacen? Por miedo a la multitud. Por miedo a la multitud. De nuevo,
Si estaban tan convencidos de hacer lo que era verdadero, si hacer lo que era justo, entonces no debería haber el miedo a la multitud, sino llevar y conducir al pueblo hacia la verdad. Pero no hay ese interés. Siempre aquel que se guía por el miedo ya demuestra efectivamente que conduce mal sus pasos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz día.